Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Y abrimos un nuevo año litúrgico, primer domingo de Adviento. El Señor viene, florece la esperanza. Todos los textos mesiánicos que en la Eucaristía de estos días vamos a leer nos están anunciando la llegada del Mesías. Con esos tres verbos que en el Adviento vivimos, el Señor vino, el Señor viene en cada hombre y cada acontecimiento y el Señor volverá. Un tiempo para preparar la Navidad, pero no solo para preparar la Navidad, sino para tomar conciencia que la Iglesia está en la espera de la venida del Señor. Y por supuesto, preparar las fiestas de Navidad con el corazón y con la vida. Y anunciar un tiempo de esperanza fundada en Jesucristo, el Señor, que viene a nuestra vida. En un momento en el que tanta esperanza necesitamos. Pues abrimos el año litúrgico deseando que sea un verdadero año de gracia del Señor. Que lo concluiremos con la fiesta de Cristo Rey, como lo hicimos el domingo pasado, pero que centraremos el misterio pascual como centro del año. Viviremos la vida de los santos, de la Virgen María, Pentecostés y tantas celebraciones del misterio del Señor. Hoy en nuestro programa vamos a seguir ahondando un poco más en el tratamiento personal, pastoral, de las consecuencias que la pandemia nos está dejando. Ya empezamos hace unos domingos con esta serie de programas, fruto de aquel seminario que se iba a realizar en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas sobre el acompañamiento en los momentos de pandemia, el sufrimiento, el duelo, toda esta realidad que estamos desplegando. Y para hablar de todo este problema que puede estar dejando la pandemia en nuestra sociedad, como Iglesia Madre y Samaritana que tenemos que estar, está con nosotros José Ignacio Martín Badules, capellán del Complejo Hospitalario de Navarra, y Manuel Martín, psiquiatra. Buenos días. Buenos días. Bueno, comenzamos, José Ignacio, el Hospital de Navarra, el Complejo Hospitalario, ¿verdad?, que ha sido en este tiempo tan, bueno, en el foco de todos los medios de comunicación y de toda la sociedad. Ha sido una pregunta, ¿cómo estáis viviendo en el Complejo Hospitalario esta realidad de la pandemia en dos olas del virus distintas? Tú que compartes también la vida de los sanitarios, ¿qué ambiente hay en el hospital y sobre todo ahí tu papel en el servicio religioso? Bueno, me has preguntado bastantes cosas. Voy a responder cómo vivimos la primera ola, o el primer momento, más o menos a primeros de marzo hasta finales o primeros de junio. Le hemos vivido, yo diría, la primera ola con bastante miedo y temor, y bastante desconcierto. Me vienen a la mente las palabras que el Papa Francisco en la vigilia del 27 de marzo dirigió pues, a toda la humanidad en esa plaza de San Pedro, aquella tarde lúgubre, triste, que se mascaba y gritaba el silencio, y nos decía: tenemos miedo, nos ha venido esta tormenta y todos estamos en la misma barca, ¿no? La primera ola, la expresión yo creo más repetida en el personal, en los enfermos, en los familiares, era esta: sentimos que no estamos solos, alguien poderoso, alguien bueno nos acompaña y nos cuida. Y es verdad, hemos sentido que ese alguien bueno, alguien poderoso, es nuestro Padre Dios, nuestro buen Padre Creador, que nos estaba cuidando por medio de esas manos amables de la Iglesia y por medio también de los cuidados del personal sanitario y la solidaridad de todo el personal que hemos trabajado en el complejo hospitalario, todo el personal, desde las señoras de la limpieza y celadores hasta los médicos. Y bueno, pues hemos vivido pues, con esta confianza en el Dios bueno que lo hemos sentido. Doctor Manuel Martín, desde el campo que te ocupa, quizás esta pandemia puede estar dejando una vivencia del duelo muy generalizado. Es verdad, palpamos todos, ¿no?, como un ambiente de tristeza que también puede hacer mella en nosotros y sobre todo en gente que quizás está psicológicamente peor.
Bueno, no cabe duda que en este momento sabemos que la pandemia no solamente produce problemas físicos relacionados con la infección o con otros problemas de salud, sino que también hay unas consecuencias psicológicas importantes. Hay ya bastantes trabajos que se han ido publicando desde el mes de enero, los primeros trabajos chinos, que demuestran que efectivamente esta repercusión existe, no hay ninguna duda. Lo que ocurre que conforme el tiempo pasa, digamos, esas respuestas van cambiando. Y efectivamente en este momento, pues podemos decir que hay un sentimiento de pérdida, ¿no? En algunas personas será una vivencia de duelo directo, porque efectivamente pueden haber perdido familiares, o pueden haber perdido un trabajo, o pueden haber perdido un negocio, o pueden haber perdido... Pero en general, yo creo que sí existe esa sensación, ¿no?, de que ha sido un año robado, digamos, ¿no?, desde muchos puntos de vista, ¿no? Los jóvenes, por ejemplo, lo dicen muy claramente, ¿no? Quizás una persona joven tiene una vivencia del tiempo distinta que una persona mayor y, por supuesto, no es lo mismo perderte, digamos, unos Sanfermines con 21 años que con 60. Sí, claro. Y por lo tanto yo creo que sí, que hay esa sensación, ¿no? O sea que aguantamos, ¿no?, porque hay que aguantar, por supuesto, pero a estas alturas, ¿no?, hay un pozo, digamos, amargo, ¿no?, de todo lo que va dejando la pandemia. José Ignacio, tu jornada como capellán, imagino que esta temporada, esta época de pandemia, se habrá visto intensificada. Y ¿cómo es tu jornada? Mi jornada ha sido a dedicación completa. Yo prácticamente desde 1 de marzo hasta últimos de mayo no salí del complejo hospitalario. Pero me he sentido bien, me he sentido muy acompañado, sobre todo acompañado pues por los mismos profesionales que hemos estado trabajando muy coordinadamente, como también por la oración, ¿no? La oración, yo he sentido que el dolor de los enfermos, la preocupación de sus familiares ha sido la principal oración de intercesión, pues para soportar todo lo que hemos vivido, ¿no? Yo te puedo decir como dato que del 8 de marzo prácticamente hasta el 25-26 de mayo yo he asistido, porque tengo una estadística que hacemos historia de pastoral, a 478 enfermos del COVID. Pero sí, ha sido intenso. ¿Y qué te podría decir? Pues bueno, pues practicando la hospitalidad, practicando el ministerio sacerdotal, pues sintiéndome ministro de un Redentor misericordioso, pues con las actividades sacramentales de confesar, de administrar las unciones, comuniones y sobre todo pues de estar ahí animando al personal y también un poco confortando a los familiares, ¿no? y escuchándoles, pues porque fueron momentos muy duros. Claro. Muy bien, vamos a ver este vídeo que corresponde a este domingo primero del tiempo del Adviento. Estad atentos, vigilad, porque no sabéis cuándo será el momento. Es como un hombre que al marcharse lejos dejó su casa y dio atribuciones a sus siervos, a cada uno su trabajo, y encargó también al portero que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo volverá el Señor de la casa, si por la tarde, a la medianoche, o al canto del gallo, o de madrugada. No sea que llegando de repente os encuentre dormidos. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad.
Estamos en este domingo primero de Adviento hablando de las consecuencias de la pandemia y de la realidad que ha podido dejar sufriente, también para hacer todo lo posible por ayudar, por sanar, por colaborar también nosotros como Iglesia. Doctor Manuel Martín, hablábamos de ese duelo generalizado que ha dejado, pero concretamente, ¿qué tipo de trastornos psicológicos se pueden desprender en este contexto? Bueno, pues ciertamente nada fácil. Sí. Bien, pues de los estudios que mencioné anteriormente se desprende que los problemas más frecuentes son, por una parte, ansiedad, es una expresión, es la expresión clínica de ese temor del que hablaba antes José Ignacio. Por otra parte, depresión, síntomas de tipo depresivo, y también síntomas relacionados con el estrés. Por ejemplo, el insomnio también es muy frecuente. Estos son los problemas más frecuentes. Y luego, en una segunda parte, están también las personas que ya padecían una enfermedad mental y que estaban en tratamientos y cuyo tratamiento se ha visto perjudicado por la pandemia. Por ejemplo, pues en términos de no tener tanta facilidad, ¿no?, para acudir a su tratamiento. Hay, bueno, un fenómeno un poco general, ¿no? En estos meses, desde que empezó este problema, todos somos mucho más reacios a acudir a los recursos de salud. Bueno, pues primero porque se aconseja, ¿no?, el consejo de no salir, y se ha producido con mucha frecuencia en estos meses, no solamente en la salud mental, también en la salud general, ¿no?, de personas que tienen un dolor y no consultan y luego resulta que es un infarto, o que, que tienen una úlcera, no van y luego resulta que se transforma en una úlcera diabética. Y también ocurre en el tema de salud mental, ¿no? O sea que hay como cierta prevención a acudir, porque aparte ya de los problemas que pueda haber, ¿no?, de que realmente el acceso sea más complicado en estos momentos, sobre todo el acceso presencial, ¿no?, que quizás para los problemas de salud mental, pues no cabe duda de que la presencia es un valor, ¿no? Yo creo que para toda la medicina, un valor muy importante, ¿no?, que esto nos lo ha recordado, pero desde luego en el caso de la salud mental mucho más. No sé si nos podrías detallar o a modo de pinceladas, la gente que nos esté viendo ahora, ansiedad, has comentado ansiedad, depresión. Bueno, es verdad que llevamos muchos meses y tal. ¿Qué herramientas, qué recursos para evitar, bueno, precisamente tener una ansiedad en un periodo así? ¿Qué consejos muy prácticos que la gente nos puede decir? Bueno, pues igual hay que, decían, apagar la radio, apagar la televisión, no ver tanta noticia. Bueno, quizás lo más importante sea saber que las personas somos frágiles, es decir, que no podemos estar sometidos eternamente a un estrés intenso sin que tenga repercusiones. En el caso de la ansiedad, digamos que hay dos grandes manifestaciones. Una son de tipo mental, que tiene que ver con los pensamientos reiterados, ¿no? Es decir, la preocupación que puede referirse a qué va a pasar, a la incertidumbre, o bien al pasado, ¿no? En ese sentido más con un tono de culpa, ¿no?, de si lo que hice fue lo adecuado o no. Pero luego además la ansiedad tiene un gran número de repercusiones somáticas, desde la sensación de no poder respirar bien, problemas gastrointestinales, problemas en la piel, dolores de cabeza, sensación de hormigueo en las extremidades. Realmente son manifestaciones muy floridas. Cuando uno tiene ese tipo de manifestaciones y realmente bueno, pues no aparece otra causa, y ese es el momento de pensar que quizás uno está en situación de... ¿Cómo se puede prevenir? Bueno, lo importante es saber que llevar una vida, ¿no?, una vida equilibrada es probablemente el mejor antídoto contra la ansiedad. Una vida equilibrada incluye, por ejemplo, el que la mente no esté centrada, ¿no?, en estas preocupaciones, en esta incertidumbre, ¿no? De ahí el consejo de no ver tanto la televisión o de tomar cierta distancia, ¿no?, porque a veces nos inunda, ¿no?, con mensajes, etcétera. Tiene también, por ejemplo, que ver con la actividad, ¿no? Cualquier persona que esté activa, su mente está ocupada en lo que está haciendo, sobre todo si son actividades de tipo manual. Por lo tanto, ese es también un consejo muy importante. Tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el dormir, tiene que ver, por ejemplo, con el ejercicio físico. Esta es una herramienta muy importante, muy importante. Yo creo que de los peores errores
de la fase previa quizás fuera este tema de que no se podía salir ni siquiera para hacer ejercicio, ¿no? Porque realmente el ejercicio, el aire libre y el sol son también elementos muy importantes de nuestra salud mental. José Ignacio, un punto supongo doloroso, difícil, que os habrá tocado es el fallecimiento, ¿no? Con los protocolos, en el primer estado de alarma eran muy estrictos. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Vamos a ver, ha sido doloroso porque al principio los enfermos pues morían sin el acompañamiento de sus seres queridos, no solos, porque os puedo decir que todos han muerto con muchísima dignidad, muy bien cuidados por todo el personal, muy bien tratados por todos los que trabajamos allí, ¿no? Esto duró unos 15 días. A partir de primeros de abril, desde las direcciones se humanizó mucho las visitas, y las personas o los familiares que quisieron acompañar a sus enfermos en el último momento tuvieron opción de hacerlo, como la visita diaria, lo mismo, ciertamente fue doloroso, y a mí aún me están llamando familiares pues diciéndome que cómo ha muerto su ser querido, ¿no? Yo tengo pues la historia de todos, está todo anotado, y bueno, pues un poco hablo con ellos y les tranquilizo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque han muerto acompañados, han muerto acompañados, y han muerto también, yo diría la gran mayoría, con el consuelo cristiano. Yo he acompañado a muchos en sus últimos momentos, y cuando les daba la Santa Unción, pues yo les decía, bueno, es la caricia de Dios, y con esto, el sacramento, pues también va el cariño y los besos de tus seres queridos, y bueno, pues es hora de regresar a casa, ¿no? Vete en paz, ¿no? Y bien, y yo he visto incluso enfermeras que en sus últimos momentos hasta han besado a la persona. Los familiares tienen que estar con el convencimiento de que en el complejo hospitalario han muerto con muchísima dignidad y acompañados por el personal que les asistía, desde la señora de la limpieza con una dignidad tremenda, limpiando, y el celador pues manejando, ¿no?, al enfermo, hasta la enfermera y el médico. Tienen que tener esa seguridad, incluso hasta cuando iban a recoger el cadáver, ¿no? Sí, pero bueno, ha sido muy fuerte y triste. Muy bien, pues vamos a ver este segundo vídeo con las intenciones del Papa Francisco para este mes de noviembre. La inteligencia artificial está en la raíz del cambio de época que estamos viviendo. La robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unida al bien común. Porque si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades, no es un progreso real. Los futuros avances deben estar orientados al respeto de la dignidad de la persona y de la creación. Recemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano. Podemos decir, sea humano. Bien, pues seguimos en este primer domingo de Adviento hablando de las consecuencias de la pandemia. José Ignacio Capellán, del complejo hospitalario, algo que se ha comentado, sobre todo de esta segunda, sobre todo y casi totalmente de esta segunda ola que ha venido después del verano, ha sido el cansancio. Has palpado el cansancio en el personal sanitario, el personal religioso, tú mismo, ¿no?, en el ministerio, de afrontar esta situación. Yo no es que lo haya palpado, es que lo estoy viviendo. Yo en estos momentos al doctor Martín le decía que me encuentro bloqueado. No cansancio físico, sino que yo lo que palpo en los profesionales del complejo hospitalario es un cansancio mental. Posiblemente porque hemos vivido o nos hemos dado cuenta
que es muy serio esto del virus del COVID, ¿no? Y posiblemente los que hemos estado en primera línea nos hemos sentido, pues a lo mejor, un poco defraudados por lo que se ha vivido en el exterior, ¿no? De poca responsabilidad, y posiblemente esto nos ha cargado y nos bloquea, ¿no? Yo noto que ciertamente hay cansancio y hay menos solidaridad que en la primera etapa. Eso es así. Y una pregunta, por terminar, para los dos, desde vuestro campo, ¿no? ¿Qué aspecto positivo, bueno, podemos sacar de esta experiencia, de esta época, que, bueno, esperemos que termine el 2021, vaya por lo menos y quede por lo menos en las enciclopedias y nada más, ¿no? ¿Qué aspecto positivo, doctor Manuel? Bueno, yo creo que hay, como en toda situación humana, hay aspectos siempre. José Ignacio ha comentado algunos, ¿no? Por ejemplo, la solidaridad, ¿no? Quizás en esa primera etapa más. Yo también he comentado otro para nosotros los psiquiatras, que es la importancia de la presencia, ¿no? Ha habido un aumento muy importante, ¿no? Del uso de la tecnología, que ha posibilitado, por ejemplo, el uso de videoconferencias y de otras técnicas de trabajo a distancia, pero también nos ha hecho ver, ¿no? Cómo realmente el encuentro humano, que también ocurre junto con el encuentro profesional, pues realmente tiene también un potencial sanador, ¿no? Y de conocimiento del otro. O sea que eso ha sido también un descubrimiento. Yo creo que también nos ha permitido, en una época, ¿no? En la que, bueno, parecía que estaba todo controlado, ¿no? Ahora hemos visto este vídeo tecnológico, ¿no? Pues nos ha permitido reconocer un poco la fragilidad, ¿no? La fragilidad que realmente, bueno, pues es una característica del ser humano, y el aprender a vivir con esa fragilidad, pues de alguna forma es también ser más humano. José Ignacio, en un minuto. Aspecto positivo. Positivos, más o menos en la línea que ha dicho doctor Martín. Todos estamos en la misma barca, me remito a la primera pregunta. Un virus tan pequeño ha sido capaz de hacernos vivir más en la verdad, ¿no? Y hay algo que a mí, pues bueno, desde mi vivencia, ¿no? Yo sí que he pensado mucho, digo, vamos a ver, lo sorprendente no es que un cuerpo se desmorone, lo importante y lo sorprendente es que un cuerpo compuesto de minerales bien organizados sean capaz de sustentar una vida espiritual tantos años, ¿no? Me ha ayudado a vivir esto con más verdad, ¿no? Y bueno, yo daría pues un poquito de esperanza a todas las personas que han perdido seres queridos, ¿no? No estamos solos, no estamos solos. El Padre Bueno está con nosotros. Eso lo hemos podido sentir todos los que hemos estado estos momentos asistiendo a los enfermos. Pues muy bien, un gran mensaje nos dejas. Muchísimas gracias a los dos y que dé mucho fruto el trabajo que estáis haciendo en vuestro campo. Muchas gracias. Nada más, comenzamos el Adviento, tiempo de esperanza, una felicitación para todo Pamplona, hoy San Saturnino, patrón, evangelizador, testigo del Señor. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.